Quería traer unas pequeñas actualizaciones más sobre cómo va el tema del conflicto en Ucrania, porque en los últimos tiempos ha sucedido un hecho muy curioso, muy particular. Me disculpáis que sigo estando un poco malo de la voz, pero tenía que traer este vídeo porque lo que ha ocurrido últimamente es un hecho bastante perturbador, es una situación un poco preocupante, ya no solo por lo que ha sucedido, sino por lo que implica también. Y es que estoy hablando de que se ha encontrado, ya digo, en estos últimos tiempos, es una noticia bastante reciente, un arma, un misil que está utilizando Rusia a su favor en el conflicto con Ucrania. La cuestión no es en sí el arma, que también es poderosísima, ya digo que se trata de un misil, sino es más bien de dónde proviene ese arma en concreto y cuál es la tecnología que está detrás. Este misil es un arma muy poderosa de última generación y proviene de Corea del Norte. Pero bueno, vamos con la noticia. Me cambio un momentito la pantalla pequeña y vamos a leer la noticia, ¿vale? En la que se nos hace saber por qué preocupa que Rusia esté usando en Ucrania, como os comentaba al principio del vídeo, misiles fabricados en Corea del Norte. Como veis, el misil en un principio es este. El gobierno de Corea del Sur observó recientemente que Corea del Norte había enviado 6.700 contenedores de municiones a Rusia, por lo que, como os comentaba, realmente lo más preocupante de todo en sí no es el arma, sino de dónde proviene y la declaración de intenciones que está viendo de la misma forma. Estos misiles provienen de Corea del Norte y como tal se establecen los bandos en esta guerra. Se deja claro ya formalmente que Corea del Norte pertenece al bando de Rusia. Como digo, se conforman los bandos. Ya de seguro mínimo en el bando de Rusia tenemos obviamente al protagonista de esta invasión, de este conflicto, que es Rusia, tenemos a China y tenemos a Corea del Norte. Mínimo 3 países. El 2 de enero, una joven inspectora de armas ucranianas, Kristina Kimachuk, se enteró de que un misil de aspecto inusual se había estrellado contra un edificio en la ciudad de Yarkiv. Y es que esta fue precisamente la manera que tuvo Ucrania de enterarse de que Rusia estaba usando misiles de Corea del Norte, cuando uno de ellos impactó con un edificio en Ucrania. Y los propios analistas, estos inspectores de armas que analizan las empleadas en los conflictos, vieron como Rusia estaba utilizando un misil de Corea del Norte. Un misil bastante inusual, que es con el que abre esta noticia, que puede representar perfectamente el arma secreta que tiene Rusia para ganar este conflicto. Comenzó a llamar a sus contactos en el ejército ucraniano desesperada por analizarlo. En una semana tenía frente a ella los fragmentos del proyectil en un lugar seguro de la capital de Kiev. Kimachuk empezó a desmontarlo y a fotografiar cada pieza, actos muy importantes no solo para la declaración del informe de las armas que tiene el bando contrario para Occidente, sino también, por supuesto, para poder tener los planos de esas armas, poder emularlos nosotros también y poder por fin tener esas armas, incluidos los tornillos y los chips de computadora que eran más pequeños que sus uñas. Los chips de ordenador eran más pequeños que las propias uñas de esa inspectora. Al fin y al cabo, como ya sabéis, hoy en día todas las guerras son tecnológicas. El bando que gana es el bando que puede fabricar piezas y armas en sí de última generación, de mejor tecnología, es decir, el bando que tiene más tecnología. La tecnología hoy en día es el que dicta la guerra. Casi de inmediato se dio cuenta de que no se trataba de un misil ruso, pero tenía que demostrarlo. Esto es muy importante, este acto, darse cuenta de que no era un misil ruso, un misil cualquiera o que utilizase el propio bando de Rusia, aunque fuese nuevo, indicando que había más jugadores en la situación. Escondido en medio del desorden de metal y cables, Kimachuk vio un pequeño carácter de alfabeto coreano. Este acto es muy clave porque obviamente al tratarse del coreano no va a ser de Corea del Sur, que es del bando occidental, se trata evidentemente de Corea del Norte. Corea del Sur es del bando de los occidentales, capitalista como el que más, por lo que solo quedaba, descartando opciones, la posibilidad de Corea del Norte. Luego se topó con un detalle más revelador. El número 112 había sido estampado en partes de la carcasa. Esto corresponde al año 2023 en el calendario norcoreano, dejando claro en un principio que si la fabricación del arma puede ser un pelín anterior, por lo menos ya su uso, lanzarlo, y nunca mejor dicho en el caso de un misil, para que pueda ser usado en guerras como tal, el acto de publicación de estreno de ese arma es el año 2023, que se me hace una descripción como un poquito rara para un arma, pero es el año 2023. Es decir, un año muy reciente, un arma súper reciente, nada más que el 2023, es decir, un arma de lo más nueva. Así se dio cuenta de que estaba ante la primera prueba contundente de que se estaban utilizando armas norcoreanas para atacar a su país. Aquí veis algunos restos, por ejemplo. Habíamos oído que habían entregado algunas armas a Rusia, pero pude verlas, tocarlas e investigarlas como nadie había podido hacerlo antes. Fue muy emocionante, me dijo por teléfono desde Kiev. Es muy importante también que el propio Occidente pueda recoger las piezas, pueda elaborar
el informe, como os comentaba antes, analizar cada una de las piezas. Ya no solo son útiles estos informes para que el propio bando occidental sepa lo que está usando Rusia en la guerra, sino también para poder elaborar los planos, que es lo que realmente son las armas. Las armas son sus planos. Quien tenga los planos tiene esas armas, las puede fabricar. Por eso la elaboración de los planos, así como su almacenamiento, son procesos ultra confidenciales. Desde entonces el ejército ucraniano dice que Rusia ha disparado decenas de misiles norcoreanos hacia su territorio. Ya de seguro vemos que detrás de Ucrania están mínimo Estados Unidos y Reino Unido, que son los primeros interesados, así también como Francia, Canadá, todo el bando occidental, la OTAN, vaya, y detrás de Rusia están mínimo Corea del Norte y China. Ya sabíamos que China, y eso es una evidencia, estaba apoyando a Rusia con apoyo financiero. No teníamos tanta constancia del apoyo militar, pero por parte de Corea del Norte sí. Vamos viendo cómo cada vez realmente estos países son más títeres de otros países, de grupos de países que hay detrás, y que realmente estos no son más que la cabeza de lanza. El títere que está delante para que se lleve los golpes, pero realmente esto es una guerra a muchos más bandos. Estableciendo por tanto el comienzo de la Tercera Guerra Mundial. Estos misiles han al menos 24 personas y herido a más de 70. A pesar de todos los rumores recientes que dicen que Kim se prepara para iniciar una guerra nuclear, la amenaza más inmediata es ahora la capacidad de Corea de alimentar las guerras existentes y la inestabilidad global. El misil está repleto de componentes de la última tecnología extranjera. Kim Machu, que está periodista, trabaja en una organización que recupera armas utilizadas en la guerra para descubrir cómo se fabricaron. Lo que os comentaba antes, los planos de las armas son las armas. Pero no fue hasta que terminó de fotografiar los restos del misil y su equipo analizó sus cientos de piezas que llegó a la revelación más sorprendente. La mayoría de las piezas electrónicas se fabricaron en Estados Unidos y Europa durante los últimos años. Es decir, el misil norcoreano llevaba dentro los componentes tecnológicos. Las piezas de tecnología estaban fabricadas en Estados Unidos y en Europa, no en Corea del Norte, en China o Rusia, no, en Estados Unidos y en Europa. La propia tecnología del bando occidental se había usado en un misil norcoreano que se volvió en su contra. Había incluso un chip de ordenador estadounidense creado en marzo de 2023. Esto significa que Corea del Norte había adquirido ilícitamente componentes vitales para armas, los había introducido furtivamente en el país, ensamblado en el misil y enviado en secreto a Rusia, donde luego había sido transportado al frente y usado, todo en cuestión de meses. Esta fue la mayor sorpresa. A pesar de estar bajo severas sanciones durante casi 2 décadas, Corea del todavía está logrando conseguir todo lo que necesita para fabricar sus armas y, sobre todo, más importante, conseguirlo de Occidente, a pesar de todas las sanciones, para que veáis cómo realmente estas sanciones de Estados Unidos tienen un montón de límites, y a una velocidad extraordinaria, señala Damien Splitter, subdirector de CAR, que es esta organización que recupera armas utilizadas en la guerra para descubrir cómo se fabricaron. Aquí tenemos el número 112, que corresponde al año 2023 en el calendario de Corea del Norte, y esta letra tan común en el alfabeto coreano. Ya vemos aquí que Corea del Norte tiene una frontera amplísima totalmente pegada a China y que por este bordecito sigue llegando Rusia, que es un país inmenso, sigue teniendo como esta cualidad de ser el único país continente por su extensión, pero aquí se ve ya no solo por transporte terrestre evidente de parte de Corea del Norte hacia China y en esta pequeña frontera terrestre también con Rusia, sino en el propio transporte marítimo. Es la llegada de misiles balísticos al campo de batalla lo que más ha preocupado a Birin y sus colegas, debido a lo que revelan sobre el programa de armas de Corea del Norte. Este programa de misiles baratos. Un paso más en el que ya definitivamente se consolidan en firme los bandos de Rusia, China y Corea del Norte. Por un lado, contra Occidente, contra los países OTAN, Estados Unidos y Europa, también Canadá. Interesantísima esta situación. Un paso más en esta guerra, consolidación de bandos, descubrimiento de una nueva arma que tiene Rusia, proveniente de Corea del Norte, pero con una tecnología interna de Estados Unidos y Europa. Mi nombre es Mr. Brent, ha sido un honor para mí informarles, les prometo que aquí seguiré haciéndolo y nos vemos en el próximo vídeo.